Gracias, gracias, gracias. Ok, bueno, yo estaba como periquito hablando sola hasta que me di cuenta que ya no estaba con ustedes. Bueno, entonces estábamos preguntando y viendo cómo es que íbamos a trazar nuestras líneas imaginarias para poder ubicar toda la extensión de lo que corresponde a la región del miembro torácico, ¿verdad? Sí. Ok, habíamos dicho que entonces miembro torácico se va a limitar hacia medial con lo que es la región del pectoral. Te dije que se tenían que hacer tres líneas. Una de ellas era ubicar la línea que va a pasar por la línea mediana ventral de entre el pectoral y el locomotor, que vamos a trazarla por el surco pectoral lateral. ¿Sale? Segunda línea, la que el doctor nos había comentado, una línea que corre a todo lo largo, en una forma, a todo lo largo de nuestro cuello de la escápula. Esta línea que corre a todo lo largo del cuello de la escápula llega hacia la parte caudal para que tengamos nuestra tercera línea para limitarlo con el borde caudal del músculo tríceps braquial. ¿Sale? Entonces, recuerda, quien va a separar por completo entonces eh, nuestra superficie medial entre la cavidad torácica y el miembro torácico va a ser una fosa llamada la fosa axilar. De esta forma queda totalmente limitado el puro miembro torácico. ¿Sale? Médicos, recuérdenme entonces ahora cómo trazamos la línea imaginaria para poder ahora limitar toda la extensión de lo que corresponde al miembro pelviano. Primero recuérdenme, médicos, ¿con quién se va a relacionar miembro pelviano? ¿Con qué dos regiones se relaciona este locomotor pelviano? Con región abdominal. Con la región del abdomen. Muy bien, doctora. Vamos a tener que trazar dos líneas imaginarias para separar nuestro miembro pelviano con la región del abdomen. ¿Con qué otra región se va a separar miembro pelviano? Con pelvis. Muy bien, doctora. Mediante tres líneas que tenemos que trazar, podemos hacer la separación entre el límite de la región de la pelvis con la del miembro pelviano y, como mencionó hace rato tu compañera, con la región del abdomen y miembro pelviano. ¿Cómo trazamos esas dos líneas? Muy fácil. En la región abdominal, para separar nuestro miembro pelviano, te dije que son dos líneas. Una de ellas la vamos a trazar por cranealmente a nuestro músculo sartorio craneal en los carnívoros. Si fuera un equino, un rumiante o un porcino, este músculo cambia de nombre y ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea a todo lo largo del borde craneal del músculo tensor de la fascia lata. Es el mismo de aquí, ¿sale? Solamente que cambia de nombre y posición estos músculos. ¿Queda claro? Nuestra segunda línea para poder trazarla del abdomen va a ser la que corresponde a todo lo largo por esta línea mediana ventral, por aquí por donde estuviera pasando el cursor, que sería la región inguinal. De esa forma, miembro pelviano se separa de la región abdominal. ¿Cómo la voy a separar ahora de la región de la pelvis, chicos? Te dije que eran tres líneas. ¿Te acuerdas cuáles son? Una era de las dos tuberosidades, la tuberosidad isquiática y de la tuberosidad coxal. Perfecto, doctora, es la primera línea proximal y exactamente esa línea, como lo estás mencionando, la vamos a trazar en una forma arqueada que va a tener una convexividad hacia distal y esta va a unir tuberosidad coxal
con tuberosidad isquiática, ¿sale? Estas dos. Y estas, entonces, al unirse en esa forma arqueada, es importante que sepas que aquí a la mitad van a cruzar o rodean a la articulación de la cadera. La segunda línea es que yo tendría que trazar o ver el trasero de este miembro pelviano y de la pelvis para que veas que vamos a trazar otra línea de la tuberosidad isquiática y vamos a llegarnos por la parte caudal hasta donde estaba nuestra ingle, ¿sale? Hasta acá atrás. Y luego, por la línea mediana o por la parte medial entre abdomen, pelvis y miembro pelviano, vamos a trazarla otra vez por esta línea que separa la región púbica, que sería nuestra zona inguinal de nuevo, ¿sale? De esta forma queda miembro torácico y miembro pelviano limitado. Y estas serían las regiones en las cuales se van a dividir tanto miembro torácico como miembro pelviano, ¿sale? Recuerden que la clase pasada, después de la región de los carpos hacia distal, ya la vimos en el equino, que es en donde se desarrollan mucho más grandes los huesos y bueno, tienen anatomía aplicativa. De todos modos, aquí yo te sigo haciendo directamente por cada región, cuál es la estructura o base ósea que se va a representar en cada una de ellas, ¿sale? No se te olvide lo mismo que vimos la clase pasada aquí. Cuando estábamos en la región del metacarpo, en donde teníamos a la articulación metacarpo-falangiana, recuerda que le pusimos el nombre de articulación también del menudillo, ¿sale? Cuando teníamos la de la falange proximal, en el caballo le dimos que se denominaba como región de la cuartilla. ¿Sale? Otra que sobresale y destaca sería la falange media, que también recibe como la región de la corona. En la articulación interfalangiana distal solamente la va a presentar el carnívoro. Y esta articulación es exactamente donde se localiza nuestra garra. La última región era que va a tomar nombre según la especie a la que yo esté valorando. Se llama región del casco solamente en el equino, en el rumiante y en el porcino adquiere el nombre de región de la pezuña y los carnívoros, esta última, van a recibir el nombre de la región de la garra. De aquí hacia adelante o hacia proximal, tienen todas mis especies la misma región. Hombro, ¿sale? Donde tenemos que recordar que la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula son los huesos y las porciones que van a conformar a esta articulación, ¿sale? De ahí me voy hacia distal y llego a la región del brazo, donde exactamente el hueso húmero es la base ósea profunda. De ahí, esta región del brazo es importante que sepas que también está dividida en otra región, que es la región tricipital. Es la parte más caudal de la región del brazo, donde vas a localizar como base profunda al músculo tríceps braquial. Y se dice, como te lo puse aquí, que es una de las regiones que carece de estructura ósea. Me voy hacia distal y voy a llegar a la región del codo, donde el húmero, su porción distal, la porción proximal del radio y de la ulna van a conformar a esta articulación. Dentro de esto mismo, es importante que recuerdes la saliente de la ulna llamada olecranón, ¿sale? Hacia distal del codo llego a la región del antebrazo, donde la estructura ósea profunda es radio y ulna. Y hacia distal, la región de los carpos, donde ya te mencioné en la clase pasada qué carpos estaban involucrados en lo que sería el equino. Y aquí vamos a recordar cuáles son las estructuras que van a conformar la región del carpo en nuestros carnívoros. ¿Por qué? Porque a nivel radiológico es importante que de los carpos hacia distal vuelvas a encontrar metacarpianos, falange proximal, media y distal de cada uno de los dedos y que recuerdes también las porciones que lo van a integrar, ¿sale? ¿Quién de ustedes me puede decir cuáles son las estructuras de los carpos en el carnívoro?
No se amontonen, los escucho. O sea, ¿se refiere a los huesos que están? Sí, doctor, ¿qué huesos, qué estructuras van a conformar a esta región de los carpos? Porque Están, cambian de nombre, ¿sale? ¿Sí, doc? ok. Ya, se supone que está el carpo radial. Bueno, las dos filas de carpos. Exacto, muy bien. Dos filas igual otra vez van a conformar esta región. Primera fila, doctor. La fila proximal Ajá, ¿quién la y compone? el carpo radial, el carpo medio, que bueno, Carpo radial, ¿está seguro? Es no, carpo intermedio radial. Eso, ujú. exactamente. Recuerda que los carnívoros ahora van a tener fusionado el carpo radial con el intermedio y ahora recibe el nombre de carpo intermedio radial. Muy bien, doctora. Segundo carpo, doctor. El carpo ulnar, Excelente, muy bien. Hacia la parte palmar hay otro huesecito otra vez. ¿Quién es? El carpo accesorio. Excelente. Estos tres huesos son los que conforman mi primer columna de carpos a este nivel. Segunda columna de carpos, ¿por quién está integrada? por los carpos uno al 4. Del uno al 4. Muy bien. Recuerden que carpo uno y carpo 2 son dos huesecillos que están totalmente dirigidos de medial hacia caudal o que tienen una posición medio, caudal? Medio palmarmente o pálmaro medialmente, ¿sale? Dos huesos muy pequeñitos, carpo uno y carpo 2. Muy bien, doctor. Ahora sí, por la superficie dorsal de esta región carpiana voy a encontrar en mayor tamaño al carpo número 3, perdón, carpo número 2. El carpo 2 también es grande. Perdón, me estoy haciendo bolas. Carpo uno está localizado totalmente en la superficie palmaro-medial. Sobre dorsalmente a este voy a encontrar en su totalidad un poco más de tamaño grande al carpo número 2. Muy bien. Hacia la parte media en esta región de los carpos se encuentra un carpo más alargadito, compactito, que recibe el nombre de carpo número 3 y muy bien, hacia la superficie dorsolateral encuentro a uno de los carpos de mayor tamaño, que sería al carpo número 4. Muy bien, díganme cuántos metacarpianos van a poseer nuestros carnívoros. 5. Muy bien, doctora. Voy a contarlos de medial a lateral como carpo uno, metacarpo 2, metacarpo 3, metacarpo 4 y metacarpo 5, donde el metacarpiano número 5 es el de mayor tamaño y el metacarpiano número uno es un hueso muy pequeño. ¿Sale? Hacia distal, ¿cuántas falanges va a poseer mi dedo uno? 3. El dedo uno posee tres falanges, ¿no? 2. Muy bien, solamente dos, ¿sale? Va a contener solamente a la falange proximal y la falange distal o también llamada garra, ¿sale? De allí en fuera, el metacarpo 2, el dedo 2, el dedo 3, el dedo 4 y el dedo 5 van a poseer sus tres falanges y denominadas igual como falange proximal, falange media y falange distal. Y sí es importante que los recuerde, porque ya te dije que a nivel radiológico los vas a tratar de identificar con sus porciones que lo integran. El carnívoro también es importante que sepas que va a tener sesamoideos proximales y que también son pares. Va a tener un sesamoideo en esta región distal o en la superficie distal o en el extremo distal de tu metacarpiano, va a poseer por la superficie dorsal a un sesamoideo redondeado que recibe el nombre de sesamoideo dorsal. Ahora, algo importante de recordar es que mi falange distal en los carnívoros tiene una forma muy peculiar, en donde va a tener en su porción proximal
dos salientes muy pequeñas que son llamadas crestas ungulares. Y la forma en la que termina esta falange distal recibe el nombre de proceso ungular. Y quiero que lo apuntes porque cuando lo veas a nivel radiológico, lo tienes que identificar. Doctora dijo que donde terminaba, ¿cómo se llamaba? Proceso ungular. Es la forma en la cual termina esa falange distal, doctora. Ok, Esa gracias. garra, sí. En esta siguiente imagen ahora quiero que ubiques las regiones en las cuales está conformado tu miembro pelviano, sin olvidarme que a partir de los tarsos hacia distal voy a hacer lo mismo que integré hace rato con miembro torácico. Entonces solamente vamos a tratar de descartar, a resaltar, perdón, esta primera porción proximal, ¿sale? Articulación de la cadera. Como nuestro fémur, que es nuestra estructura ósea base, la primera región femoral que la va a incluir al miembro pelviano, es importante que solamente considere su extremo proximal, que sería la cabeza femoral, junto con el acetábulo como parte de las estructuras que conforman la articulación de la cadera, sin olvidarme que hacia lateral tengo una saliente muy prominente del fémur, que es el trocánter mayor, ¿sale? Y esta es la región trocantérica, la cual nosotros nos ayudamos para que sepamos que hacia medial de esta región trocantérica tuviéramos como paralelo a ella a la cadera. Por eso es que cuando hacemos esa división, tenemos que rodear por completo a esta región trocantérica, haciendo referencia como si estuviéramos a medial con la región de la cadera. ¿Sale? Hacia distal de esta articulación de la cadera, quiero que lleguemos a nuestra región femoral, que en algunas literaturas tú la vas a encontrar también como región del muslo. La estructura ósea profunda es el fémur. Hacia distal llego a la rodilla, donde patela, la tróclea del fémur, la tróclea del fémur, los cóndilos del fémur y la meseta de la tibia van a conformar a esta articulación junto con su ligamento patelar, con sus meniscos, ¿sale? Hacia Doctora, distal de la rodilla, mande. este, una pregunta, ¿está cambiando, está mostrando una imagen o está explicando sobre la tabla? O no sé si soy yo la... Sobre la tabla, doc, porque quité Ah, las ok. demás imágenes para que no se me hiciera más grande la presentación. Es Ah, sobre ok, la gracias. misma, sí, doc. Entonces, estas estructuras, más los que te acabo de decir, que es el tendón patelar, los ligamentos patelares, los ligamentos colaterales mediales y laterales, los meniscos, van a conformar por completo a esta articulación. ¿Sale? De hacia distal de la rodilla voy a llegar a la región de la pierna, donde la estructura ósea profunda es la tibia y la fíbula. Hacia distal vuelvo a llegar a la región de los tarsos. Indíquenme, como hace rato, qué estructuras o nombres de las estructuras van a conformar a esta región de tarsos. ¿Son los mismos que vimos en el equino? Pues tenemos el tarso 1 al 4. Tienes igual en la segunda fila tarso 1, tarso 2, tarso 3 y tarso 4. Muy bien, esos corresponden a tu fila distal. ¿Y tu fila proximal? El talus y el calcáneo. Exacto, y te falta uno. El tarso central. Perfecto, entonces podemos decir que estamos hablando de la misma cantidad de tarsos que vimos en el equino. Tienen misma forma, solamente que lo único que va a cambiar en ellos es el tamaño. ¿Sale? ¿Cuántos metacarpianos posee el carnívoro? Metatarsianos, perdón. 5. Perfecto. El metatarso 1, ahora es importante que sepas que es una estructura un poco amorfa,
y solamente va a presentar a esa porción del metatarso 1, ¿sale? Me voy con metatarso 2, metatarso 3, metatarso 4 y metatarso 5, a donde ahora estas estructuras son igual muy alargadas a diferencia de quién, de los metacarpianos, ¿sale? ¿Tienes alguna duda o pregunta en cuanto a cómo están conformadas estas estructuras óseas? No, No, doctora. Entonces ahora a recordar puntos óseos visibles o palpables antes de llegar a la parte de la estratigrafía, solamente a grosso modo. ¿Te acuerdas de algunos para miembro torácico y miembro pelviano como puntos óseos? Para miembro pelviano son las tuberosidades coxal y isquiática. Puro miembro pelviano, doctora, donde Centro mayor. incluyas algún punto o saliente o que tengas que palpar del fémur, de la patera, de la tibia, de la fíbula, de los tarsos o de tus metatarsianos. El trocánter mayor. Muy bien, doctor. ¿Quién más? El tubérculo del fémur del húmero. El tubérculo del húmero, muy bien. Tubérculo mayor del húmero, muy bien. ¿Alguien más? El calcáneo. La tuberosidad, muy bien, doctora. La tuberosidad del calcáneo y el calcáneo son estructuras muy fáciles de poderlas ubicar, ¿sale? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que se acuerde de puntos óseos visibles o palpables para miembro El torácico? olecranon. La tuberosidad del olecranon y el olecranon, muy bien, doctora. ¿Alguien más? La tuberosidad deltoidea. La tuberosidad deltoidea, muy bien, doctora. ¿Alguien más? El hueso accesorio. El carpo accesorio o hueso accesorio, también, doctora, muy bien. ¿Alguien más que se acuerde? No La se les... patela puede contar. ¿Perdón? La patela puede contar. Claro que cuenta la patela, muy bien. ¿Sale? Como tal, toda la patela es una estructura como punto óseo visible o palpable. Muy bien, doctor. En los rumiantes, quiero que recuerden que la cabeza de la fíbula también se sobresale demasiado y nos sirve como un punto anatómico de referencia. No se nos olviden los maliolos lateral y medial. ¿Para qué? Para poderlos recordar exactamente en la fíbula y en la tibia, que estos maliolos van en los carnívoros, sí van a corresponder como estructuras individuales, tanto para la fíbula como para la tibia, que son las terminaciones de estos huesos. ¿Sale? Maleolo lateral y maleolo medial. ¿Alguien más? No se te olviden el caballo. Las tuberosidades metacarpianas también nos van a servir como puntos óseos visibles o palpables. Y los epicóndilos del húmero, tanto el lateral como el medial, en el carnívoro son muy importantes y más el epicóndilo medial, que es el de mayor tamaño. Y no quiero que se te olvide, porque más adelante vamos a hablar con problemas del codo y tiene que ver exactamente con estos huesecillos. ¿Sale? ¿Se acuerdan de algunos surcos musculares para miembro torácico y pelviano, chicos? El pectoral lateral. Eso, muy bien, ese hace rato lo mencionamos porque de ahí tuvimos que partir la línea imaginaria para poder separar miembro torácico de la cavidad, perdón, de la cavidad torácica. Muy bien. ¿Algún otro punto, perdón, surco muscular que recuerden?
El surco del músculo braquial. El surco del músculo braquial, ¿el miembro torácico, Doc? Mm, pues es que está en el húmero, ¿no? Sí, pero no se visualiza mucho él. Pero si tú te fueras hacia caudal en esa región del brazo, doctor, encontrarías el borde del músculo tríceps, tricipital, el borde tricipital, ¿sale? Que corresponde exactamente al margen caudal de este músculo. Ahora, ¿recuerdan en el equino que les dije que había depresiones entre las estructuras óseas y gracias a esas depresiones, el surco de los metacarpianos, tanto lateral como medial, es importante que los ubique? ¿Por qué? Porque por ahí pasan los tendones de los músculos interóseo medio y de los tendones del flexor digital. Y es importante que los recuerde porque te acuerdas que te comenté que se tomaban como referencia a este nivel distal del metacarpiano, porque tendríamos que recordar cómo se predispone la vasculatura y la inervación. Es importante que sepas que estos surcos musculares, tanto para miembro torácico como para miembro pelviano, son aquellas estructuras o depresiones que forman más de dos o tres músculos y que tienen una aplicación práctica, o bien también nos van a servir para que podamos nosotros hacer la limitación de las diferentes regiones que te marqué hace rato. Recuérdenme dos surcos musculares de miembro pelviano. Eh, ah, ¿Podría ser uno entre el semitendinoso y el semimembranoso, doctora? Muy bien, doctora, excelente. Es uno de los surcos musculares con aplicativa de la cual nosotros recordamos muy bien las inyecciones intramusculares profundas, ¿verdad? Muy bien, doctora, exactamente. Y en el equino no te olvides entonces del surco metatarsiano, tanto lateral como medial, ¿sale? Esos serían los surcos musculares que pudiéramos recordar de miembro torácico y de miembro pelviano, al igual de los puntos óseos visibles o palpables, ¿sale? Llego entonces ahora sí a esta parte de la estratigrafía general para que recordemos cuáles serían. Todos igual, iniciando en miembro torácico, iniciamos primero con la piel y el tejido conectivo. Sobre el tejido o profundo al tejido conectivo voy a depender la región donde yo haga el corte. Puedo encontrar a la fascia homobraquial, que pertenece cerca del hombro y del brazo, la antebraquial, que pertenece directamente a toda la región del antebrazo, y la región dorsal y palmar, bueno, con facilidad para recordarla, que está localizada dorsal y palmarmente a la región de la mano. Profunda esta fascia, pues también igual voy a ver el plano muscular y dependiendo la región anatómica donde yo haga el corte, pues debo de recordar los músculos que se encuentran aquí. ¿Sale? Profundamente voy a llegar a una base ósea o a una articulación como plano más profundo dentro de la estratigrafía del miembro torácico, sin olvidarme que al final debo de hacer mención de algunos vasos y nervios importantes que lleguen a pasar según la región anatómica donde tú hagas el corte. Pasaría lo mismo para miembro pelviano, donde inicias la piel, profundo a él tu tejido conectivo y profundo a tu fascia. Lo mismo, dependiendo a qué nivel hagas el corte, vas a encontrar fascia glútea, fascia lata, fascia femoral, fascia precrural, fascia dorsal y fascia plantar. Lo mismo, profundo a estas fascias, voy a encontrar un plano muscular y dependiendo cada región anatómica, pues van a ser los músculos que encuentre. Lo mismo, base profunda, una estructura ósea o una articulación, igual que te lo mencioné hace rato en las regiones. No se te olvide siempre al final de tus estratigrafías mencionar vasos y nervios importantes. ¿Todo con qué objetivo? Pues con el objetivo de que hablemos un poco de lo que es la marcha y la postura. ¿Para qué? Pues para que sepas cómo es que se llega a dar, gracias a esto, la locomoción en nuestros animales, hasta en nosotros. ¿Sale?
no se te olvide que porque la posición en la cual está predispuesta nuestra porción muscular y sus tendones insertados en las porciones óseas, podemos tener diferentes tipos de movimientos o podemos estar estáticos en un solo lugar. ¿Sale? Esta disposición muscular que tú vas a tener, debes de darle las gracias a que se puede mover gracias a la contractura muscular que se da gracias a quién, a tus impulsos nerviosos. ¿Sale? ¿Para qué? Pues para que puedas llegar directamente a esa porción ay, aquí voy, de los movimientos del ciclo. ¿Sale? Se le llama ciclo del paso a todo el periodo desde que un miembro torácico o pelviano se eleva del piso hasta que vuelve a hacer un segundo ciclo para que pueda apoyarlo. ¿Sale? A esto es lo que nosotros denominamos ciclo de paso. Esto es importante que sepas que va a estar dado o tiene diferentes formas principales nuestra marcha. Entonces, se dice que este ciclo de paso, para que se pueda dar, debe de iniciar con una fase de avance seguida de una fase de apoyo. ¿A qué se refiere la base de la fase de avance? A que el miembro, no sé cuál sea, torácico pelviano, deba de tener primero no contacto con una superficie de apoyo. Para que se pueda dar esto es importante que recuerdes que primero se debe de dar una flexión seguida de una extensión para que este locomotor ahora sí llegue a la superficie de apoyo, inicie exactamente tu segunda fase. ¿Sale? Esta fase de apoyo es importante que sepas que incluye que el locomotor tenga una extensión con el objetivo de que tenga soporte. Para que termine esta fase de apoyo, se debe de dar una propulsión, una extensión. Y esto es gracias, o más bien todo esto se da gracias a esa parte nerviosa para que pueda darse este ciclo de paso. Y para que lo puedas entender más fácil, es que entiendas que son 4 formas principales en las cuales se da la marcha. Estos patrones de marcha, como te puse aquí arriba, van a ayudarte al médico o a ti a hacer una evaluación adecuada de cómo caminan nuestros pacientes. ¿Sale? Es importante que sepas que vas a encontrar patrones de marcha laterales y vas a encontrar a su vez patrona de marcha diagonal. ¿Cómo se da? Inicia primero con la fase llamada marcha, perdón, ritmo. El ritmo describe la cantidad de impactos que vas a dar sobre el suelo dentro de cada ciclo de zancada. ¿Qué quiere decir? Que las caminatas siempre van a tener 4 tiempos para que cada una de las extremidades pueda tocar la tierra o el punto, el suelo, en diferentes puntos. ¿Sale? Seguido vamos a la fase de suspensión.
La suspensión te va a describir ahora una fase donde ninguno de tus pies toca el suelo. Y esta fase de suspensión es la que tú ves, por ejemplo, en los caballos, cuando dan o van a altas velocidades y empiezan con el trote y el galope. De ahí me voy a la parte de la caminata, donde igual voy a tener 4 tiempos sin una fase de suspensión. Y deambular significa o hace referencia a un paso acelerado donde se siguen manteniendo tus 4 tiempos de marcha. Todo con el objetivo de que entendamos entonces al trote, el ritmo y el galope. El trote quiere decir que es cuando tus miembros torácicos y pelvianos de ambos lados opuestos se tienen que mover casi unisolos. ¿Qué quiere decir? Que el trote te va a dar la sensación de desplazarte a pequeños saltos. El ritmo ahora te dice que tienes pasos laterales de 2 latidos o de 2 tiempos, en el que los pares de extremidades ipsolaterales se mueven en sincronía. Es la imagen de lo que tiene izquierda. Y el galope es un tipo de paso asimétrico donde los dos miembros pelvianos hacen contacto con el suelo, ligeramente desfasados, y a continuación tus dos miembros torácicos hacen el mismo tiempo de movimiento, todos igual, al mismo modo. No nos Maestra, ¿le vamos a puedo meter. regresar tantito? Ah, sí, perdón, doctora, claro. Con todo esto no me voy a meter a la parte de fuerzas extensoras y todo porque es mucha información, ¿sale? Solamente te doy un avance de lo que sería exactamente esta parte de estática y de biodinámica para que tú puedas como definiciones entenderlo. Más adelante, dependiendo a lo que tú te quieras dedicar, pues vas a tener que adentrarte por completo para poderlos checar por separados. Podemos definir entonces como biomecánica a la ciencia que va a estudiar aquellos esfuerzos o fuerzas internas y externas sobre el animal o el cuerpo de nuestros animales vivos que tengan que darle una afectación al aparato locomotor. Y esta biomecánica la vamos a ver como la parte de la bioestática y de la biodinámica, esas fuerzas que van a analizar tanto a los seres vivos sin movimiento en apoyo o en aquellos en donde en la biodinámica veamos esas fuerzas tanto externas como internas que ayudan a que los animales puedan hacer diferentes trayectorias, diferentes movimientos, desde que inician su velocidad y su aceleramiento.
Ahora, para que todo eso llegue a suceder, es necesario que sepas que también tus pacientes pueden llegar a tener diferentes conformaciones o diferentes afectaciones en todo ese aparato, en ese esqueleto óseo. Y para adentrarte a todo esto, para sus reparaciones, pues necesitamos hablar de lo que sería la anatomía ortopédica. El objetivo de que tú sepas toda esta parte de las locomociones del aparato torácico y pelviano es con el objetivo de que tus pacientes vuelvan otra vez a esa biodinámica, a esos movimientos específicos que les ayuden a mantenerse de pie y que puedan volver a rehacer su vida en los movimientos. ¿Sale? Vamos a definir esta estructura de trauma y traumatismo. Son dos términos diferentes y es importante que los recuerdes. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la traumatología? Bueno, es una rama médica quirúrgica que deba dar como objetivo que estudies y trates cualquier lesión de tipo traumática que haya sufrido tu paciente, que es un traumatismo, una lesión a tu tejido y a tu estructura ósea que le puede causar pérdida completa o incompleta de su integración. Y estos traumatismos pueden ser causados por fuerzas externas, agentes internos en tu organismo o accidentes que te provoquen exactamente el trauma. Aquí te puse más o menos cómo se clasifican los agentes traumáticos dependiendo la naturaleza, teniendo agentes de tipo mecánicos o agentes físicos. Los mecánicos van a actuar en forma o función de la fuerza y en el movimiento. Los físicos exactamente por la naturaleza. Todo para que tú llegues directamente a la definición de ortopedia. Deriva del griego orto, que significa recto, y pais o paidos, que significa niño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hacía referencia a esta definición a que el animal, los animales que se consideran niños, se refería a que ellos tuvieran una buena posición y una buena marcha, que fuera recta, que volvieran a caminar y tuvieran ese tipo de movimiento. ¿Sale? Llegamos a la parte médica moderna, donde la terminología de ortopedia cambió demasiado. ¿Sale? Ahora te digo que la ortopedia es una especialidad que tiene como objetivo restaurar la función normal del sistema esquelético o del sistema articular, junto con las estructuras óseas, tendones, ligamentos, tejidos que se encuentren involucrados cerca del área lesionada. Fractura, ya hablamos mucho de ella, es la pérdida de la continuidad completa o incompleta de tu estructura o tejido óseo, y que a su vez, dependiendo esa pérdida de continuidad completa o incompleta, pueda causarle también lesiones al tejido adyacente, que dependiendo la severidad, pues es necesario que sepas que en el momento de que evalúas esta pérdida de continuidad, necesites ir inmediatamente generando el tipo de tratamiento
para que de nuevo vuelvan a quedar rectas sus estructuras óseas y puedan volver a hacer su vida normal. Con esto, a su vez, es importante que entiendas que las luxaciones son pérdidas también de continuidad, pero de aquellas estructuras que van a formar una articulación, que a su vez van a incluir a las estructuras óseas y los ligamentos. También es importante que sepas que los tendones pueden llegar a estar involucrados. Para que hables de las fracturas, es importante que sepas cómo es que están clasificadas. Las fracturas, primero, es importante también que recuerdes que pueden venir su etiología de caídas de altos o lugares muy altos, que te caigan estructuras de gran peso o que carros en movimiento causen una lesión, sin olvidarte de que también la fractura puede venir por disparos de arma de fuego. Todas ellas, dependiendo de las que de donde vengan, todas van a ocasionarle a tu tejido, tanto óseo como el periférico, compresión, rotación, arrancamiento y destrucción de todos tus tejidos blandos periféricos. Te voy a enseñar diferentes grupos para que puedas clasificar las fracturas. Estos grupos van a variar dependiendo en cantidad, van a variar dependiendo la literatura que tú consultes. Traté de hacer que estos grupos que te voy a enseñar ahorita, pues trataran de abarcar en la mayoría de las literaturas que yo consulté, pues que te engloben las que totalmente siempre debes de considerar al momento de que tú hagas la evaluación de tu estructura o de tu imagen radiológica, ¿sale? Vamos con el primer grupo de fracturas que tiene que ver en que si esta pérdida de continuidad de la estructura ósea tenga cavidad o tenga comunicación con el externo o solamente se haya quedado lesionada la estructura ósea en el interior. Para este grupo, entonces, podemos clasificar a las fracturas como expuestas o también denominadas como fracturas abiertas o fracturas de tipo cerradas. Muy fácil. Las fracturas expuestas son aquellas donde la estructura ósea tiene comunicación directa con el medio externo y es una de las fracturas que se consideran urgencias quirúrgicas por un alto grado de infección. Estas fracturas llegan a convertirse en problemas de osteomielitis. Las fracturas cerradas, pues lo dice su nombre, son pérdidas de continuidades de las estructuras óseas que no tienen comunicación con el exterior, que solamente se quedaron en la parte interna y que siguen recubiertos por la piel y por el tejido conectivo. Segundo grupo de esta clasificación te dice de dónde derivó tu fractura, tu pérdida de continuidad. Pudo haber derivado de accidentes y son consideradas como no patológicas o aquellas que vienen por enfermedades patológicas. Y aquí estás viendo, puede ser por una osteoporosis o por un osteosarcoma que debilite al hueso haciendo que pierda su continuidad.
Tercer grupo, te está indicando dónde se encuentra la pérdida de continuidad dentro de ese hueso. Se les consideran fracturas apoficiarias cuando están dentro de cualquiera de mis procesos o espinosos o procesos transversos. Se les llama diaficiarias en este tercer grupo cuando están las pérdidas de continuidad a la mitad o en el tercio proximal o en el tercio medio de estos huesos largos. Recuerda que el término de diáfisis se lo dabas a esos huesos inmaduros que en realidad hacen referencia a toda la totalidad larga del hueso que ya está osificado por completo. ¿Te queda claro cómo clasificarlo con el término de diaficiario? Sí, profe. Intraarticular, fácil. Dentro de toda la superficie de la articulación, cualquier parte de estos huesos que pierdan su continuidad entran dentro de este grupo. Cervicales. Bueno, recuerda que todos tus huesos largos van a contener un cuello. Entonces, cuando esos cuellos del húmero, del radio o del fémur pierden continuidad, son clasificadas dentro de este tercer grupo como cervicales. Dentro de este mismo tercer grupo, ahora las que son llamadas corporales. ¿Y quiénes presentan un cuerpo? Ah, bueno, el cuerpo de tus vértebras, el cuerpo de tu ilion, el cuerpo de la tibia, del ilion y del isquion, o el cuerpo del calcáneo. Cuando estas estructuras óseas pierden continuidad, se clasifican como corporales. Cuarto grupo hace referencia al número de fragmentos y para poder entenderla tienes que dividirla en segmentadas o en conminutas. Conminutas quiere decir que son muchos fragmentos de tamaño grande, mediano y pequeño. Recuerda que a los fragmentos pequeños de hueso se les consideran o se les nombran como astillas. Entonces, si dentro de una pérdida de continuidad como este pelvis que estamos viendo, que presenta muchas estructuras de gran tamaño, diferente forma, se le considera como una fractura conminuta. Cuando tú la hablas o dices que es una fractura segmentada, se permite dentro de este grupo que solamente veas 2, 3, 4 o más fragmentos, pero todos del mismo tamaño. Esta imagen donde está el señalador, ¿me pueden decir cuántos fragmentos ven? 2. Entonces está clasificada como una fractura bifragmentada. Doctora, con lo que acabas de ver hace rato, según el tercer grupo, ¿dónde está la localización? ¿Me puedes decir cómo la clasificas? ¿Diaficiaria? Diaficiaria, excelente, muy bien, ¿sale? Y entonces cuando tú veas una fractura, es importante que siempre trates de hacer que caiga dentro de todos estos grupos que te estoy indicando, ¿sale? Quinto grupo te va a indicar según ese trazo que se hizo de la pérdida de la continuidad, ¿sale? Y vas a tener fracturas transversas,
Y en esta segunda imagen, al lado de ellas, te indico con unas flechas cómo es que se tuvo que haber realizado ese trauma a la estructura ósea para que se diera esta línea transversa. Esta línea se generó gracias a que en el extremo proximal y en el extremo distal el hueso giró a un solo lado. Oblicua o pico de flauta es aquella en donde en el extremo proximal y en el extremo distal tuvo una contusión. Aquellos perritos que normalmente se avientan de lugares tan altos, cuando ejercen presión en la parte proximal y distal del hueso, se genera esta línea o este trazo que se le denomina oblicuo o pico de flauta. Quinto grupo se le considera como espiroidal o espiral, cuando tu hueso en diferente momento, tanto en su porción proximal como distal, tuvo un giro en diferente grado, o primero tuvo giro en su porción distal y seguido tuvo un giro, una rotación en su parte proximal, para que se hiciera que este hueso, como que se viera que lo exprimen. Con minuta reducida, en la cual el hueso tuvo presión tanto en su extremo proximal como distal y a su vez tuvo también rotación hacia un solo lado, haciendo que se produzcan dos líneas de pérdida de continuidad de extremo a extremo, ocasionándote muchas veces formas oblicuas de pérdida de continuidad. Llego a las conminutas no reducidas, en donde voy a observar que solamente el hueso tuvo un golpe contundente en su extremo proximal, haciendo que el hueso se hiciera añicos en diferente forma, diferente tamaño. ¿Te queda claro esta clasificación 5? Sí, doctora. Maestra, ¿Sí? ¿me podría volver a explicar la 4, por favor? La 4. Según el número de fragmentos, Sí. solamente cataloga este cuarto grupo en dos. Ah, Con no, minuto. perdón. El quinto grupo, la Ah, conminuta reducida. la conminuta reducida. Ok. Solamente tienes 2 o 3 trazos, pero hacen que el hueso tenga, la pérdida de estos huesos tengan el mismo tamaño, a diferencia de la no reducida. La no reducida tienes también múltiples fragmentos, pero ahora de pequeño tamaño. La parte para que se dieran estos dos, pues fue diferente. En la conminuta reducida, tuviste fuerza de compresión tanto proximal como distal y a su vez tuvo giro hacia un solo lado tu estructura ósea. La no reducida solamente tuvo una compresión en su parte proximal, o muchos de estos huesos llegan a tener un golpe contundente directo en el área de la lesión. ¿Sí, doctora? Sí, maestra, gracias. Sexto grupo, y creo, si no mal recuerdo, es el último. Y este te las va a clasificar según la relación que quedaron estos o que tienen estos fragmentos unos con otros. Y en este grupo se clasifican en desplazadas, no desplazadas, cabalgadas o impactadas. Desplazadas son aquellas que van a quedar separadas sin una relación. No desplazadas quiere decir
que perdieron su continuidad y que solamente una pequeña parte, una división de pudo haber quedado separado o sin relación de la otra estructura ósea. Cabalgadas, o también reciben el nombre de montadas, son aquellas en donde el hueso, una vez que perdió continuidad, se montó sobre la otra estructura ósea y queda junto a ella, pegadito totalmente. Y las impactadas, pues son las mismas que te mencioné hace rato, como con minuta no reducida, donde solamente vas a ver que la estructura ósea, la línea de la pérdida de continuidad, se trazó directamente ahí y los huesos no se dividieron en diferentes formas o no se fueron hacia diferente parte. ¿Tienes alguna duda o pregunta con estas clasificaciones? No, doctor. ¿Los demás? Doctora, ¿podría repetir el último de la clasificación anterior? No te escuché, Doc. Que si podría explicar el segundo, el último de la clasificación anterior, por favor. El segundo, las no desplazadas. No, el último. Impactadas. Sí. Son aquellas en donde tu línea de pérdida de continuidad, doctora, mira, te la voy a dibujar en este hueso, que sí se alcanza a ver. Vamos a cambiarle de color a rojo para que la veas de forma arborizada, ¿sale? Estas porciones de hueso que te voy a hacer así en diferente forma, hacen que haya perdido continuidad tu hueso, ¿sale? Todas ellas. Pero si te das cuenta, cada una de estas líneas que te acabo de trazar del hueso, toda esta hicieron que se quedaran en el mismo lugar. No te desplazó todas estas líneas, que haciendo referencia a que fueran pérdidas de continuidad, que dicen que solamente esta área tuvo solamente un pequeño golpe que hizo que todo esto se fisurara. Si tú tienes mal manejo de esto, va a hacer que se separe todo por completo. A esto se le llama como una fractura de tipo impactada. Las porciones óseas no se separan del mismo lugar. ¿Sí, Doc? Sí, doctora, gracias. Ok, una vez que entonces te quedan claras estas clasificaciones, de dónde pueden derivarse, cómo se pueden clasificar, vamos a llegar a la parte de la ortopedia. Para eso es necesario que sepas los términos de osteosíntesis. ¿Sale? Se define osteosíntesis como la técnica quirúrgica, la cirugía, que tiene como objetivo ahora unir todos esos fragmentos de tu hueso. Y lo puedes hacer con diferentes dispositivos. El objetivo es que de nuevo el paciente vuelva a quedar recto de la extremidad para que pueda volver a correr, a saltar, a caminar. Con esto, a su vez, es importante que sepas que también tienes que darle un tratamiento o instaurar un tratamiento al sistema muscular. Las osteosíntesis se clasifican en 2 o 3 tipos, ¿sale? Te voy a hablar primero de los 2 tipos de osteosíntesis, llamada osteosíntesis externa e interna. Las externas son cirugías o técnicas quirúrgicas que vas a emplear, donde vas a emplear fijadores externos. Y solamente ocupas este tipo de herramienta para reparar al hueso si se trata de fracturas
compuestas y que no tienen un alto riesgo de infección. ¿Cuándo hago una osteosíntesis interna? Bueno, se le considera como fijación interna y reducción abierta o fijación interna de reducción cerrada. Ok, lo dice aquí abierto o cerrado. Cuando dices que es una fijación interna y reducción abierta, quiere decir que tienes que hacer una incisión en el sitio de la fractura, dejando expuestas estas estructuras óseas para que tú puedas fijar con diferentes herramientas o diferentes dispositivos a los huesos. O se dice que es una fijación interna de reducción cerrada, donde tienes que forzosamente alinear de nuevo tus huesos, pero sin abrir la piel. Esta fijación interna de reducción cerrada es lo que muchos llaman también a veces como una osteosíntesis medular, en donde te vas a tener que introducir un clavo intramedular en estos huesos sin abrir, sin hacer cirugía abierta, y estas osteosíntesis medulares te permiten una adherencia y una curación más rápida. Recuerda que al pasar tu clavo intramedular por ese espacio de tu hueso, en esa cavidad medular, recuerda que los huesos deben de tener también irrigación en su parte interna. Cuando tú lo introduces, no tengas miedo. Vas a tener que, sin querer, lacerar las estructuras vasculares en el interior, pero estas al lacerarse hay mucha producción de células sanguíneas ahí que tienen que reparar más rápidamente. Por eso es que se dice que es una adherencia y una curación rápida cuando haces osteosíntesis medular. Tratamientos de osteosíntesis puedo llegar a ocupar fácil. Tengo varios. Mira del lado izquierdo, ¿cómo lo ves aquí en esta primera imagen superior? Una vez que terminas de colocarlo y cómo es que tu paciente debe de estar en reposo. Se le llaman fijadores externos cuando utilizas clavos intramedulares que atraviesan de lateral a medial o de medial a lateral en 4 puntos para que el hueso pueda volver a quedar unido. Estos clavos intramedulares en la parte externa los tienes que ayudar a que se vean o que se comuniquen entre sí los clavos, y para poderlos unir necesitas de esta estructura, un acrílico. ¿A qué me refiero a que las estructuras se vean? Mira aquí abajo. Una vez que pasaste de lado a lado en 4 puntos tus clavos, doblas la porción distal o lo que sale de estos clavos para que puedan verse unos con otros. Una vez que ya quedan vistos, esto es un riesgo que queden así. ¿Qué es lo que hago? Coloco este tipo de estructura, un líquido y un polvo, hago como si fuera una masa para que esto se quede duro después de que el acrílico se enfría. Esto es como lo que utilizan en muchos hospitales a esto. Cuando no te alcanza la parte económica para comprar un tipo de tratamiento de los que te acabo de enseñar pasados, pues entonces lo que haces es un fijador externo de esta forma rudimentaria. Ojo, cuando tú ocupas este tipo de fijadores externos es muy importante que antes de que tú los cierres por completo, tomes una imagen radiológica postquirúrgica para que veas
como no hiciste una incisión para llegar a la zona, no estás muy seguro que en realidad el hueso haya quedado totalmente recto. Tomas la segunda placa para que veas que en realidad quedó bien el hueso. No se te olvide que no nada más para eso lo hago. Las placas radiológicas siempre se van a tomar previas a las cirugías, se van a tomar después o durante la cirugía y se van a tomar después de la cirugía como consecutivas para ver que la estructura ósea se esté reparando. ¿Sí te queda claro? Sí, doctora. Perfecto. ¿Qué otro tipo de herramientas de osteosíntesis puedo ocupar? Placas, tornillos, de diferentes materiales. El objetivo es que mi cuerpo, el organismo de mis pacientes no lo rechacen. Y estas placas y tornillos puedes mandarlos a hacer de diferente forma y tamaño específicos al paciente. Ojo, cuando ocupas este tipo de placas y tornillos, es muy importante que alejes el tornillo de la línea de fractura y que normalmente siempre se lleguen a colocar igual más de 3 o 4 tornillos. ¿Por qué debo de evitar que el tornillo quede cerca de la línea de fractura? Pregunto, chicos, ¿por qué creen que debe de quedar fuera de la línea de fractura? Ya que ustedes no preguntan. Para que se fije bien el hueso y para no lastimar más, ¿no, doctora? ¿Pero por qué se va a fijar bien? Sí, el no lastimar, pero ¿por qué no se va a fijar bien, doctora? Por ahí vas. Porque interrumpe el crecimiento del hueso nuevo, ¿no? Eso, muy bien. Primero, el lugar o el sitio donde se perdió la continuidad es importante que sepa que es el lugar a donde van a llegar las fases de consolidación para que se dé un callo de fractura. ¿Sale? Es el sitio a donde van a llegar muchas células y empiezan a diferenciarse. Entonces es importante que yo sepa que los clavos o los tornillos nunca deben de quedar cerca de esa línea de fractura, porque si no, al ser un material que el cuerpo no va a reconocer, no van a empezar a diferenciarse las células o no van a llegar todas al sitio para poder reparar y formar un callo nuevo. Por eso es el objetivo. ¿Sale? ¿Qué otra estructura también puedo llegar a utilizar? Esta estructura llamada cerclaje. Es como si fuera un alambre, pero es un alambre quirúrgico que viene de diferentes tamaños o grosores y que se utilizan como complementos para cualquiera de todas estas estructuras que acabas de hacer, obvio siempre que sea una cirugía de tipo abierta. Y te va a ayudar a igual a acercar algunas porciones de huesos que ya no pudiste colocar una placa más y que lo único que te va a ayudar es a poder tensar y poder volver a unirlos, pero nunca se utilizan por separado o una sola cosa como cerclaje. También el cerclaje es importante que quede lejos de tu línea de fractura. Aquí tengo igual imágenes de clavos intramedulares o también de hemicerclajes. Los hemicerclajes es colocar en forma oblicua o en forma recta de cortical hacia la zona medular o de cortical a cortical con el objetivo de evitar que cuando yo pongo este hemicerclaje, este nuevo clavo aquí, haga o evite que el hueso pueda volver a girarse. Los clavos intramedulares pueden venir de diferente tamaño, diferente grosor, y hay unos muy delgaditos que también reciben el nombre de agujas de Kirchner. Es importante que tu placa radiográfica, cuando tú la tienes al inicio,
debe de estar bien nítida y debe de estar totalmente en forma, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Alineado tu hueso o tu placa radiográfica, perdón. ¿Para qué? Para que tú puedas sacar medidas específicas y saber si esa cavidad medular va a poderte resistir un clavo de diferente grosor, o que sepas qué grosor tiene tu cavidad medular y sepas directamente qué tipo de clavo, de diámetro del clavo puedes utilizar.